Capítulo 14. La curación es solo el principio. El hecho de que este libro haya visto la luz y lo tengas ahora en las manos es la prueba de lo que ocurrió cuando adopté la actitud de permitir que sucediera lo que hubiera de suceder. Por ello, quiero compartir contigo la serie de sincronicidades que tuvieron que producirse para que este libro llegara a existir. Inmediatamente después de mi encuentro cercano a la muerte y de mi curación, estaba tan eufórica que quería gritar a los cuatro vientos lo que había aprendido. Quería que todo el mundo supiera lo que me había pasado y que sintiera lo que yo sentía. Al mismo tiempo, me provocaba inquietud compartir mi experiencia y emprender una acción manifiesta encaminada a hacer pública mi historia o llamar la atención. No me sentía preparada para gestionar toda la atención y el escrutinio que preveía que mi historia podría atraer. Como el yin siempre parece combinarse con el yang en el ciclo de la vida, me di cuenta de que a pesar de que estaba un poco preocupada por cómo se iba a recibir mi experiencia, algo dentro de mí seguía diciéndome que necesitaba compartirla con la audiencia más amplia. Sentí el deseo de comunicarla y a la vez la necesidad de retraerme. Sabía que cuando llegara el momento adecuado y cuando me sintiera preparada, la forma de gestionar esa atención y esa exposición pública se desplegaría con la misma facilidad que durante mi encuentro cercano a la muerte. Mientras llegaba ese momento me limité sencillamente a dejarme llevar por la comprensión que había adquirido a partir de mi experiencia tal como lo he descrito en el capítulo anterior. Permanecí fiel a mí misma y seguí con la aventura de vivir de la forma que más feliz me hacía y yendo en pos de la dicha allá donde estuviera. Estaba segura de que aquellos que estuvieran preparados o necesitaran oír lo que yo tenía que decir me encontrarían. Me mantuve siempre abierta a que sucediera lo que hubiera de suceder en lo referente a cuán lejos podía difundirse mi mensaje por sí solo. Básicamente siempre he permanecido en un estado de permitir y de aceptación en lo concerniente a este tema, pero nada me preparó para lo que iba a desplegarse ante mí. En marzo del 2011 me encontraba en los Emiratos Árabes Unidos visitando a mi amiga de la infancia Sunita, que acababa de abrir allí un centro de formación holística. Sunita me había invitado para que compartiera mi historia en un auditorio de Dubái y yo me quedé encantada por lo bien que transcurrió todo. Al principio no estaba segura de cómo iba a recibir la gente lo que yo iba a decirles, pero el resultado me sorprendió gratamente. De hecho, la visita pareció desencadenar un cambio interno en mí que me abrió a sentirme finalmente preparada para compartir mi historia con todo el mundo. Por primera vez, desde mi encuentro cercano a la muerte, pude sentir que ocurría una transformación en la audiencia que estaba escuchando mi charla. En realidad el cambio ocurrió en mi interior, aunque afectó a todos los presentes. Quedé sobrecogida por la curación que estaba teniendo lugar ante mí. Vi que cada cual obtenía lo que necesitaba a partir del relato de mi experiencia, y todo el mundo sintió que estaba sucediendo algo poderoso. Reconocí al fin que había personas que necesitaban saber lo que yo había experimentado. Me di cuenta de que mi conexión había empezado a aflojarse y de que no había estado dejando que mi verdadero yo fluyera. Una vez más, había estado escondiendo mi ser real debido al miedo y a la inquietud. De modo que fue allí, en Dubái, donde volví a sentirme en contacto con mi yo expandido y magnificente. Al fin estaba preparada para afrontar lo que la vida me trajera. En aquella sala dejé atrás todas mis inhibiciones respecto a compartir mi experiencia con el mundo. Aunque no tenía ni idea de cómo iba a ser recibida, estaba dispuesta a afrontar lo desconocido y mantenerme confiada en medio de la incertidumbre. Hasta ese momento había pensado que mi encuentro cercano a la muerte era especial solo para mí, pues a pesar de que había traído de vuelta conmigo un mensaje para compartir con todos ustedes, la curación parecía beneficiarme sobre todo a mí.
En eso radicaba parte de mi inquietud ante la posibilidad de compartir mi historia. No era plenamente consciente de cuánto se podían beneficiar de mi experiencia otras personas, pero algo cambió ese día en aquel auditorio. Al ver la reacción de los demás y la transformación que estaba teniendo lugar, súbitamente me di cuenta de que tanto el hecho de haber desarrollado un cáncer como el de haberme curado eran algo del planeta y para el planeta. Si todos somos uno, lo que me pasa a mí le pasa a todos, y lo que ocurre para mi beneficio también ocurre para provecho de todo el universo. Entendí incluso la razón de que me pusiera enferma y que después eligiera regresar tenía como propósito servir como instrumento para que se produjera la curación en otras personas. Y no solo la curación física, sino lo que es más importante, la curación emocional, porque de hecho lo que gobierna nuestra realidad física son nuestros sentimientos. Antes de aquello había pensado que mi curación del cáncer había sido la culminación de mi viaje. Mi curación parecía ser el pináculo de todo lo que había pasado en mi vida y creía que con ella concluía mi historia, pero en Dubái aprendí que mi recuperación era solo el principio y que con ella comenzaba un nuevo capítulo que iniciaba un despliegue más amplio. Lo único que yo tenía que hacer era permitir que sucediera lo inesperado y aceptar adentrarme en la ambigüedad. De nuevo supe que no tenía que hacer nada, que todo simplemente se iría desplegando ante mí en tanto que yo permitiera que sucediera. Y en ese momento pensé, adelante, sea lo que sea que haya ahí adelante para mí, estoy abierta a ello. Ahora por fin lo entiendo. Al día siguiente, el 16 de marzo, cuando llevaba ya una semana en Dubái y era el día de mi cumpleaños, me puse a revisar mi correo electrónico nada más despertarme. Esperaba encontrar las típicas felicitaciones por parte de amigos y familiares, pero para mi sorpresa había un mensaje de una asistente de la editorial Hay House, la editorial que ha publicado mi libro en inglés, que decía: Wayne Dyer se ha convertido en un ferviente seguidor suyo después de leer su escrito sobre su experiencia cercana a la muerte. Si está dispuesta a escribir un libro sobre su experiencia, la editorial Hay House estaría interesada en colaborar con usted en su desarrollo y publicación. No pude evitar que las lágrimas me corrieran por las mejillas mientras leía estas palabras. Menuda sorpresa de cumpleaños más increíble. Y qué forma de confirmar lo que había sentido justo al día anterior. La verdad es que llevaba tiempo escribiendo un libro. De hecho, incluso había estado pensando en cómo lograr publicarlo, pero la tarea me parecía demasiado compleja y creía que quedaba fuera de mi alcance. Hasta el día anterior ni siquiera estaba preparada para dirigirme al mundo en general. Aún así, durante los meses anteriores muchas personas me habían preguntado si estaba escribiendo un libro sobre mi experiencia cercana a la muerte. Cuando contestaba que sí, me preguntaban si ya había encontrado editorial para publicarlo, y entonces tenía que decirles que no. La mayoría me decían: aunque tu historia es asombrosa, en estos tiempos es muy difícil conseguir que alguna editorial lea siquiera el manuscrito. Hay tanto material espiritual de este tipo por ahí que ni siquiera lo me mirarían. Será mejor que te prepares para recibir una negativa tras otra. Otras personas me decían: vas a necesitar un agente literario para el que el manuscrito llegue a la mesa del editor. Los editores ni siquiera miran las obras que no llegan a través de un agente. O sea, sería mejor que te autopublicaras. Eso es mucho más fácil. A todas las personas que me decían esto, yo siempre les respondía lo mismo. La verdad es que no tengo intención de ir llamando a las puertas de los editores o de suplicar a nadie para que sea mi libro leído. Mi historia se irá extendiendo a su propio ritmo
y si se supone que tiene que llegar a las masas, el universo conspirará para que ello ocurra. En aquel entonces incluso llegué a comentarle a varios amigos que, entre todas las opciones posibles, yo soñaba con que un día me publicara Hay House, porque creía que era la mejor editorial en su género y me encantaban todos sus autores. Cuando miré en su web, vi que no aceptaban manuscritos que no llegaran a través de un agente literario. Como no sabía ni por dónde empezar a buscar con el fin de encontrar un agente, aparqué la idea y seguí con mi vida. Como he explicado antes, desde mi encuentro cercano a la muerte sentía que se preparaba algo grande. Me sentía orientada y dirigida, incluso en aquellos momentos en los que mi vida no parecía ir en ninguna dirección. Seguía confiando en lo que había sentido durante mi experiencia y sabía que todo estaba bien y todo iba como tenía que ser. Recibir el correo de Hay House solo fue la confirmación de que lo que había estado sintiendo durante todo ese tiempo era completamente cierto. Por supuesto, respondí a la editorial con una entusiasta sí, e incluso le dije al asistente que me escribió que ese día era mi cumpleaños y que me acababa de hacer un regalo maravilloso. Unos días después, cuando ya estaba de vuelta en Hong Kong, recibí un mensaje de mi vieja amiga Verónica Lee, en el que me decía que había estado escuchando el programa de radio de Wayne Dyer y que él había hablado de mí y de mi encuentro cercano a la muerte. Me dijo que llevaba varias semanas seguidas hablando de mí, así que entré en la web de Hay House Radio, accedí al historial y empecé a escuchar los programas atrasados. Y para mi sorpresa, ahí estaba Wayne hablando de mi experiencia. Semana tras semana me quedé estupefacta al oírle hablar de mí a una audiencia tan amplia como la suya. Poco después quise aprender a Wayne y decidí llamar a su programa mientras se emitía en directo. Durante la sección en la que aceptaba llamadas de los oyentes para responder a sus preguntas. Debido a la diferencia horaria, su programa se emitía en Hong Kong a las 4 de la madrugada, así que me puse el despertador a las 3:30. Me levanté, me conecté al programa desde la web y marqué el teléfono. En los dos primeros intentos la línea estaba ocupada, pero para mi gran alegría por fin conseguí contactar y todavía no eran ni las 4. La persona que respondió al teléfono me preguntó mi nombre y el lugar desde donde le llamaba. Después me pusieron en espera. Cuando empezó el programa y después de la entrada y las presentaciones, Diane Ray, la productora de Wayne, dijo: «Oh, qué curioso, tenemos una llamada desde Hong Kong. ¿Por qué no empezamos por ella?» Y el corazón me dio un vuelco cuando la oí decir eso. Más adelante me enteré de que es muy difícil conseguir entrar en directo en el programa de radio de Wayne. Antes de que abrieran la línea oí decir a Wayne: «Oh, Dios mío, creo que ya sé quién debe ser. ¿Es quien yo creo que es? Hola, Anita». «Hola, Anita», respondí. «Hola». «Oh, Dios mío, es Anita, la persona que tuvo el encuentro cercano a la muerte. Qué emoción tenerla en mi programa», exclamó. «Diane, ¿puedes retener el resto de las llamadas? Me voy a pasar todo el programa con esta». Y entonces me pidió que compartiera mi historia en directo. Cuando terminó el programa, Wayne me pidió que no colgara. Hablamos un poco más y me dijo que se sentía honrado de escribir un prólogo para mi libro y si yo se lo permitía. Y yo pensé que si se lo permito, debe estar bromeando, me encantaría. Wayne me contó también que había impreso la historia de mi encuentro cercano a la muerte, que había encontrado en internet, la cual tenía una extensión de 21 páginas. Había hecho unas 40 copias que había distribuido entre la gente que conocía. Había compartido mi historia con su madre y ella había encontrado mucho consuelo en mis palabras. También me dijo que me había citado varias veces en su último libro, Wishes Fulfilled. Lo único que yo podía pensar era: ¿pero es cierto lo que estoy oyendo? ¿Que Wayne Dyer me había citado a mí en su último libro?
Entonces intercambiamos nuestros datos de contacto y Wayne me dijo que podía llamarme cuando quisiera. Me sentía dichosa. Los días siguientes estuve en una nube, no podía comer ni dormir y tenía una sensación constante como de mariposas en el pecho. Sentía que estaba al filo de algo realmente grande y sentía que cuando eso se pusiera en marcha pondría duramente a prueba mi habilidad para agarrarme con fuerza y no hacer nada más que ser yo misma, disfrutar del carrusel y permitir. En las semanas siguientes hablé muchas veces con Wayne por teléfono para tratar asuntos del libro y sobre cómo iba a enfocarlo. En una de las llamadas me leyó el maravilloso prólogo que había escrito, que hizo que se me saltaran las lágrimas una vez más. Soy un poco emotiva con esas cosas, sobre todo cuando percibo la visión de mi encuentro cercano a la muerte desplegándose ante mí. Durante una de nuestras conversaciones, Wayne me dijo que cuando había leído mi experiencia por primera vez, no se había limitado a pedir a la gente de High House que me localizara. Les dijo que tenían que encontrarme y que si yo estaba escribiendo un libro, ellos tenían que publicarlo. Como es lógico, me quedé pasmada por su revelación. Le pregunté cómo había llegado a saber de mi experiencia y me contó que le había hablado de ella una mujer llamada Mira Kelly de Nueva York. A continuación, Wayne me presentó vía correo electrónico. A partir de entonces, Mira y yo empezamos a intercambiarnos correos y a hablar por teléfono, y ella me fue contando la increíble sucesión de pequeños eventos que habían tenido lugar precisamente en el momento justo que Wayne llegará finalmente a leer el relato de mi encuentro cercano a la muerte. Él no navega por internet y tampoco le gusta pasar mucho tiempo ante el ordenador leyendo textos largos, así que no era posible que se tropezara con mi historia por accidente. Voy a dejar que Mira describa la sorprendente cadena de acontecimientos con sus propias palabras. El 11 de enero del 2011 hablé con un amigo que me dijo que Wayne Dyer estaba guiando a un grupo de personas a través de Europa en una gira denominada Experimentar lo Milagroso. Mi intuición me hizo fijarme en la palabra milagroso. Sabía que Wayne tenía leucemia y al oír esa palabra algo hizo que comprendiera que estaba listo para experimentar un milagro. Al principio traté de disuadirme de contactar con Wayne, pero la sensación de que tenía que hablar con él persistía y se hizo cada vez más fuerte. Entonces me dije que si yo debía ser un instrumento en las manos de Dios, tenía que permitir que sucedieran cualesquiera milagros que hubieran de tener lugar. Así que varios días después le escribí. Cuando Wayne me telefoneó, cerca de un mes después, yo ya me había olvidado de aquello. Hablamos brevemente y ya estábamos a punto de colgar cuando le interrumpí en medio de su adiós de despedida. Para mi sorpresa me encontré diciéndole que había algo que quería enviarle, algo que tenía que leer, y él, sin pensarlo un momento, me dio su número de fax. En ese algo era la historia del encuentro cercano a la muerte de una tal Anita, que había llegado a la bandeja de entrada de mi correo el día anterior a través de una lista de correo en la que estaba apuntada y en la que se intercambiaba información sobre temas espirituales vía email. La persona que me envió el mensaje me resaltaba la parte de la historia en la que habla de que el tiempo existe de manera simultánea, algo que captó inmediatamente mi atención debido a mi trabajo con las regresiones. Leyendo el relato de Anita sentí la mágica sensación de que encajaba con la verdadera vibración de mi espíritu. En cuanto Juan y yo colgamos, me surgió la pregunta, ¿por qué? ¿A qué se debe que haya sentido la necesidad de compartir la historia de Anita con Wayne? La única explicación que se me ocurrió entonces fue que describía con total perfección todo lo que yo creía y lo que podía yo ofrecerle. Mandándole la historia de Anita, le estaba diciendo, sé que te puedes curar instantáneamente. Esa posibilidad existe
Y si quieres verte de nuevo con una salud perfecta, yo puedo ayudarte a crear esa realidad. Habría necesitado una larga conversación para decirle lo que Anita ya había puesto en palabras de una forma muy simple y elocuente. Ahora veo una segunda razón. Comprendo que soy parte del proceso que pretende llevar las inspiradoras palabras de Anita a todo el planeta. La sincronización temporal fue absoluta. Si ese email hubiera llegado antes, no habría estado tan reciente en mis pensamientos y no lo habría compartido con Wayne. Si hubiera llegado más tarde, no lo habría compartido con Wayne y no estaría recibiendo el enorme reconocimiento que tiene ahora. La perfecta sincronicidad de todo ello conjuntamente tan mágicamente nos recuerda que todo ocurre a la vez en un mismo momento sin tiempo, exactamente como lo descubrió Anita durante su encuentro cercano a la muerte. Wayne y yo acordamos hacer una regresión y yo volé a Maui para encontrarme con él. Cuando llegué a casa de Wayne, el 15 de abril lo encontré hablando por teléfono. Cuando colgó me dijo que estaba hablando con Hay House y que iban a publicar el libro de Anita. Su entusiasmo me transmitió que él estaba preparado para su propio milagro. Su sesión fue profundamente poderosa y yo comparto su convicción de que está curado de leucemia. Volví a abrir el mensaje a través del cual me había llegado la historia de Anita y descubrí que me lo había enviado alguien que no conocía, un ingeniero llamado Ossian Sulchelfi, que vivía en Constantanta, Rumania. Cuando compartí con él las impresiones y sincronicidades de las que él forma parte, me respondió que se sentía feliz y encantado de que me hubiera tomado la molestia de contárselo, porque no recordaba dónde había encontrado la historia del encuentro cercano a la muerte de Anita. Dijo que eso también era una confirmación de que todos estamos afectando constantemente los unos a los otros a través de lo que decimos o hacemos, incluso aunque no nos demos cuenta, y concluía: por eso es realmente importante tener una actitud abierta y positiva en cada momento de la vida, incluso si no encontramos una razón para tenerla en ese momento. No pude evitar sonreír. Hace solo unos días recibí un nuevo correo en el que se me sugería que viera una entrevista cautivadora que le habían hecho a una mujer llamada Anita Moorjani, que se había curado milagrosamente de un cáncer tras tener un encuentro cercano a la muerte. Entonces me invadió una oleada de emoción al recordar que Wayne y yo habíamos encontrado en que el hecho de encontrarnos permitía que las poderosas palabras de amor de Anita afectaran e inspiraran a millones de personas. Recibir ese correo confirmaba que el círculo se había completado. Simultáneamente, las palabras de Anita ayudaron a crear la curación de Wayne. Al permitir que el espíritu actuara a través de mí, me convertí en un instrumento en las manos de Dios de una forma que ni siquiera yo había podido imaginar. La historia de Mira solo refuerza la idea de que todos, cada uno de nosotros, somos facetas únicas e indispensables del universo infinito. Cada uno de nosotros es parte integral de un tapiz mayor que se está desplegando y que trabaja continuamente en aras de la curación del planeta. Y nuestra única obligación es ser siempre fieles a nosotros mismos y permitir que las cosas sucedan. Cuando miro atrás y contemplo la trayectoria de mi vida, me queda absolutamente claro que cada paso de mi camino, tanto antes como después de mi encuentro cercano a la muerte, tanto los eventos que antaño me parecieron positivos como los que consideré negativos, ha sido en último término para mi beneficio y me ha guiado hasta donde hoy estoy. Lo que también tengo muy claro es que el universo me brinda solo aquello para lo que estoy preparada y solo cuando estoy preparada. Mi inquietud sobre la publicidad que podría traerme el libro había ralentizado el proceso, pero en cuanto a esa ansiedad desapareció.
Recibí inmediatamente el mensaje del universo a través del email de High House. Eso hace verdad la afirmación. Soy yo quien permite o limita cuánto quiero que entre a mi vida. Desde mi perspectiva, el libro que estás leyendo es la prueba definitiva de ello. Si no hubiera sido así por el ambiente en el que crecí y por la forma en la que me veía a mí misma y reaccionaba ante todo lo que sucedía en mi vida, es posible que no hubiera tenido cáncer. Sin el cáncer no habría habido un encuentro cercano a la muerte y en consecuencia no tendría ninguna visión especial que compartir con el mundo. Si me hubiera faltado alguno de esos pasos, el resultado habría sido muy diferente. Aunque estoy convencida de que no es necesario alcanzar el estado extremo que se supone en un encuentro cercano a la muerte para llegar a curarse o encontrar un importante propósito en la vida, veo que mi camino personal me ha llevado a este punto. Todo ocurre cuando estamos preparados para que ocurra. Ahora he aprendido de una vez por todas que cuando me siento centrada, es decir, cuando reconozco mi lugar en el corazón del universo y siento mi magnificencia y mi conexión con todo lo que existe, el tiempo y la distancia son irrelevantes. Si alguna vez he estado profundamente dormido experimentando un sueño muy complejo que culmina con el sonido del timbre o de la puerta o del teléfono y de repente te has despertado para descubrir que el timbre o el teléfono estaban sonando de verdad, entonces has experimentado la atemporalidad. Aunque el aparato haya empezado a sonar apenas un instante antes de que te despertaras, se siente como si todo el drama de tu sueño girara en torno a ese momento final. A eso se parece la vida cuando de verdad te das cuenta de que eres uno con todo. El tiempo y el espacio pierden su significado. Por ejemplo, recibí el email de High House justo en el momento exacto que era apropiado para mí, pero a la vez en la vida de Wayne Dyer se estaba desarrollando todo un drama que culminó en el preciso momento en que yo recibí ese mensaje. También quiero decir que después de mi encuentro cercano a la muerte, las cosas se volvieron mucho más fáciles. Ya no tenía miedo a la muerte, al cáncer, a los accidentes o a la miriada de cosas que antes solían preocuparme. No tenía miedo de nada excepto de difundir por todo el mundo el mensaje que había descubierto. Ahora he aprendido a confiar en la sabiduría de mi yo infinito. Sé que yo, al igual que todo el mundo, soy una fuerza poderosa, magnificente, amorosa y amada incondicionalmente. Esa energía fluye a través de mí, me envuelve y es indistinguible de mí misma. Es de hecho quien soy y lo que soy en verdad. Confiar en ella es sencillamente confiar en mí misma, permitir que me guíe, que me proteja y me dé todo cuanto preciso para mi felicidad y bienestar definitivos. Es consecuencia del mero hecho de permitirme ser yo misma. Solo necesito ser el amor magnificente que soy y permitir que los acontecimientos y las circunstancias de mi vida ocurran como hayan de ocurrir, porque sé que lo que sea que suceda es siempre para mi mejor interés a largo plazo. Me desapego de cualquier resultado preconcebido y confío en que todo está bien y es para bien. El hecho de ser yo misma permite que la totalidad de mi magnificencia única me impulse en las direcciones que son más beneficiosas para mí y para los demás. Esto es realmente lo único que tengo que hacer, y dentro de ese marco, todo lo que es verdaderamente mío llega a mi vida sin esfuerzo, por las vías más mágicas e inesperadas que puedan imaginarse, demostrándome todos los días el poder y el amor de aquella que verdaderamente soy.